Buenos días a todos. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio de Ezequiel. Vamos a seguir aprendiendo de qué significa profetizar de Dios. Y este ha sido una de nuestras metas por nuestro estudio de este libro, precisamente. No es solamente ver las cosas que dijo Ezequiel, pero también cómo toca a nosotros ser profetas en el mundo que nos rodea hoy día. Pero hoy vamos a hablar de algo un poco diferente. Vamos a hablar de profetizar de Dios, pero también vamos a hablar del ajeno, de personas que están muy diferentes que nosotros. Y estamos sobre el puente de Benito Juárez, entonces qué mejor oportunidad mientras que estemos hablando del ajeno. Él tenía su frase famosa que es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto, el derecho ajeno es la paz. Y así muchas veces nos enseñan hoy día, ¿no? Hay que respetar el ajeno, hay que respetar a la persona que es diferente que nosotros. Sea otro país, sea otro individuo, sea quien sea, pero hay que respetar el ajeno. Y ese es muy bueno. Pero creo que la Biblia nos pide hacer un poco más que eso. La Biblia nos pide un poco más que sencillamente reconocer que algunas personas son diferentes que nosotros y dejarles ahí. Nos pide hacer un poco más que sencillamente amar a estas personas. Muchas veces queremos hacer eso. Es el siguiente paso, ¿no? Respetar, luego realmente amar a esas personas, pero realmente creo que la Biblia nos pide hacer algo aún más que eso. ¿Qué es? Lo vamos a ver, pero como pueden ver en el subtítulo ahorita, vamos a hablar del ajeno y la importancia que nosotros tenemos para profetizar y para ser profetizados. En ciertas maneras necesitamos dejar que las demás personas profeticen a nosotros al mismo tiempo. Porque si definamos el profeta como la portavoz de Dios, la persona que está hablando para Dios, ¿cómo es que nosotros podemos ignorar lo que los demás están diciendo según lo que Dios les ha enseñado? Pero vamos a hablar más de eso ahorita. Antes que eso, si pueden acompañarme en una oración, sencillamente pidiendo la sabiduría y la guía del Señor en estos momentos. Señor, gracias por ese día. Gracias por la oportunidad que nosotros tenemos otra vez para estar aquí, disfrutar de esta comunión. Venimos de varios trasfondos, venimos de varios lugares, pero lo que tenemos en común es que tú nos has rescatado de la situación en que estuvimos. Entonces, ayúdanos, Señor, compartir esta misma palabra con los demás. Y siempre estar pensando cómo podemos predicar esta palabra a los demás. Y también qué es que los demás están intentando enseñarnos acerca de ti. Te pido estas cosas en nombre del Señor. Amén. Entonces, podemos pensar en los profetas de la Biblia, podemos pensar en Ezequiel, podemos pensar en Isaías, Jeremías, Oseas, muchas diferentes personas. Pero hay la pregunta también, ¿existen los profetas hoy día? Y hay muchas personas que han tenido un concepto muy distinto a eso. ¿Saben qué es eso? Valeria no, porque acaba de hacer la pregunta, por los que no la escucharon. Puse la diapositiva, ¿qué es eso? Es un símbolo entre los musulmanes. Los musulmanes normalmente no les gustan grabar imágenes ni de personas, ni de Dios. Entonces este es un símbolo que pongan para representar a Mohammed muchas veces. Dice que Dios es grande y Mohammed es su profeta. Obviamente ellos creen que había otros profetas y que él era uno. Pero nosotros no reconocemos, esta es completamente otra religión, decimos. Pero hay cosas más cercanas a eso. Podemos pensar en lo que se conocen como las sectas cristianas.
¿Saben quién es eso? El famoso José Smith, el fundador de los mormones. El gran profeta, según muchos, y realmente según muchos. Estos últimos dos, ¿no? Los musulmanes representan como 20% de la población mundial hoy día. Los mormones aquí en México no representan un número exageradamente grande, pero sí representan quizá algo como 1% de la población. En esta región casi igual que a nosotros. Pero otras personas, esas personas todavía son muy lejos de nosotros. Cuando yo pienso en un profeta, no pienso en Mohammed, no pienso en José Smith. Yo quiero pensar en algo verdaderamente cristiano. Entonces hay personas como Benny Hinn, con sus famosas obras de profecía y milagros y todas estas cosas. Y hasta hoy día tiene un gran ministerio, aunque ya es exiliado de los Estados Unidos por engaño de impuestos y todas estas cosas. Aquí en Latinoamérica muchos lo siguen. Todavía. Él dice que está hablando para Dios. Pero muchas veces rechazamos este tipo de persona porque no queremos las personas famosas y ricos y todo eso. Necesitamos a alguien que nos guíe, que mejore el pueblo realmente. Y echamos nuestras esperanzas en otras personas. Muchas veces pensamos en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y qué hicieron ellos? Porque este es algo importante. Para recordarnos algo de hoy día también, cuando estamos en profetas, a veces pensamos a personas como Benny Hinn y todo eso. Personas que dicen al pueblo lo que debe hacer. Pero cuando leamos los profetas del Antiguo Testamento, de veras, muchas veces ellos no dicen a la persona común qué hacer. En las palabras de un erudito cristiano, dijo, los profetas del Antiguo Testamento no golpearon para abajo. No estaban mandando a la gente chiquita qué hacer. Golpearon para arriba. Estaban presentando sus quejas realmente muchas veces contra la realeza, contra la nobilidad, contra como las esferas más altas de la sociedad. Hace unos años, ambos de estos hombres tomaron el poder de sus respectivos países, comprometiéndose a hacer precisamente eso, ¿no? Vamos a sacar de los corruptos que están en los esferos altos y vamos a poner el poder en el pueblo todavía. Otra vez, perdón. Entonces, hay otras personas que sí tienen una voz muy importante para los oprimidos. Aquí es Martin Luther King, obviamente una voz muy, muy grande para los negros oprimidos de los Estados Unidos y cómo luchó para sus derechos. Aunque en papel tenían todos los derechos que tenían los demás, en la realidad no estaban disfrutando de esos derechos por casi un siglo. Desde como 1865 hasta 1965 más o menos. No tenían esos derechos. Entonces, él estaba hablando a todos y muchas veces usaba la Biblia, usaba la palabra de Dios para llevar esas cosas a cabo. Pero igual ciertas personas, cuando pensemos en los profetas, no pensamos en las religiones ajenas, no pensamos en las sectas, no pensamos en los que tienen el ministerio con todo el dinero, no pensamos en el poder de la política, ni pensamos solo en las personas muy grandes que sí están ayudando a personas. Muchos de nosotros también damos cuenta que realmente quienes deben ser los profetas hoy día es la gente ordinaria, por decir. La gente común. La gente que sale a la calle y comen tacos. Porque muchas veces nosotros no tenemos un ministerio profético cada uno de nosotros porque pensamos, ese es para ellos. No dándonos cuenta que es para cada uno de nosotros.
Entonces, hoy vamos a hablar de diferentes pasajes de la Biblia y ver qué ese tiene que ver con Ezequiel y las cosas que estaba haciendo él y qué tenemos nosotros para aprender de eso. Entonces, sí es de Ezequiel, pero solo en términos muy generales. Ni vamos a ver un pasaje de Ezequiel, por decir. Vamos a recubrir varias cosas que ya hemos visto, pero de una perspectiva bastante distinta. Pero primero pensamos en qué significa ser profeta y realmente qué es el propósito del hombre aquí en la tierra. Y para hacer eso podemos regresar a Génesis, cuando Dios hizo el hombre precisamente. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Entonces, aquí tenemos a Dios creando al hombre. Famoso pintura que está allá en la Capilla Sistina, el de Dios y el hombre, y la creación y todas estas cosas. ¿Qué significa que Dios nos creó en su imagen y semejanza? Pues creo que por gran manera lo explique ahí. Que tenga dominio sobre todas estas cosas. No es exclusivamente eso, pero lo hemos hablado antes. Una gran parte de ser hecho en la imagen de Dios es que nosotros somos los bidioses aquí en la tierra. Si un rey tiene su reino, pero tiene otra parte de su reino muy lejos, ¿qué manda ahí para gobernar? Un virrey, por decir. Por eso Dios creó el hombre en la tierra. Porque Dios creó el universo, pero está en los cielos, pero la tierra es su templo, entonces necesitaba alguien para administrar ese lugar. Entonces creó sus bidioses aquí. ¿Quiénes somos nosotros? Precisamente. Y dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Esas palabras para imagen y también para semejanza son las palabras que en la cultura de aquellos días, y hemos hablado de eso, usan para los ídolos de los otros dioses. Las otras personas en aquellos días sabemos que adoraron a muchos dioses, ¿no? Y construyeron sus templos dedicados a otros dioses, puede ser como Baal, cosas así que sí encontramos en el Antiguo Testamento, otros que conocemos de la escuela como Zeus, Hércules, que es demidios, y no, hay muchas otras cosas. Pero lo que hicieron en aquellos días es que ellos averiguaron un lugar donde pensaron que Dios le estaba mandando construir un templo ahí. Muchas veces estaban en un lugar alto, si había como una planicie donde no había lugar alto, muchas veces construyeron pirámides para llegar más alto. Entonces ellos construyeron estas cosas para invitar que el Dios bajara literalmente con ellos. Y ellos hicieron un ídolo y lo pusieron allí en el templo para que cuando el Dios se bajara, literalmente habitara dentro de este ídolo. Y Génesis 1 está intentando decir, mire, Dios hizo igual. Hizo un templo, hizo un jardín, puso animales para sacrificio, puso todo ahí lo que necesitaba. Luego, como ídolos, como su imagen y representación ahí en el templo, puso a nosotros. Y nosotros somos la representación de Dios aquí en esta tierra. Y si definamos un profeta como una portavoz de Dios, probablemente podemos ver la similitud ahí. Nosotros, cada ser humano debe ser algún tipo de portavoz para Dios. Quiero que piensen en eso ahorita. Cada ser humano debe ser algún tipo de portavoz para Dios. En el primer capítulo de Hebreos, para pensar sobre estas cosas un poco más, dice eso. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, ¿ves? Ya habían los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo.
y el versículo 3 es muy importante. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces, según el versículo 3, ¿cuál era el propósito del Hijo? Revelar quién era el Padre, como ser el Padre aquí en la tierra por alguna manera. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Y en los versículos 1 y 2 vemos que los profetas del Antiguo Testamento y el Hijo tenían la misma función. El Hijo lo hizo mejor. Ese es el propósito de todo el libro de Hebreos. El Hijo lo hizo mejor. Piensa en lo que seas, el Hijo lo hizo mejor. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nosotros, a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Entonces, por medio de los profetas, Dios estaba intentando revelar al mundo quién era y quién es Él. Dios hablando a través de los demás, otra vez está como intentando revelar quién era y quién es Él. ¿Y quién hizo mejor que cualquier otra persona jamás en la historia? Jesucristo. Es más fácil para Él cuando realmente es Dios al mismo tiempo, obviamente. Pero a la vez era ser humano y Él hizo eso de una manera en que no se puede igualar. Lo hizo de una manera perfecta. Pero el Hijo estuvo por un rato, nació, vivió, hizo muchísimas cosas enseñándonos quién es Dios, qué significa tener una relación con Él. Vivió la vida perfecta, murió en la cruz, resucitó. ¿Y qué hizo después de eso? Se ascendió al cielo. Aquí es una imagen de la ascensión de Jesús, quizá. Pero al fin de Mateo nos cuenta algo que Jesús dijo a sus discípulos justo al momento antes de ir al cielo. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús era esta representación de Dios. Y cuando Él va al cielo, Él como nos entrega de nuevo esta responsabilidad. Miren ustedes, todas las cosas que yo he estado enseñando a ustedes estos últimos años, ustedes deben estar enseñando exactamente la misma cosa. Ustedes deben estar, en otras palabras, enseñando a todos quién es Dios. Este es nuestro papel acá. Haciendo discípulos, bautizándolos, enseñándoles a obedecer todos los que les he mandado a ustedes. Obviamente creo que a través de esos versículos, ojalá he comprobado las siguientes cosas. Número 1, ser profeta es un papel que toque a cada uno de nosotros. Era nuestro propósito cuando Dios nos creó. Algo de eso se hizo confuso por la caída, pero luego vino a Jesús para hacerlo de manera perfecta y Él nos entregó esta responsabilidad de nuevo. Comunicar a la gente quién es Dios. Luego, entonces Él nos enseñó eso y segundo, nosotros tenemos que ser profetas. Cada ser humano realmente debe ser algún tipo de profeta. Entonces el día de hoy vamos a estar pensando sobre eso. Nosotros tenemos este papel de profetizar, de contar al mundo quién es Dios. Pero realmente tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué estamos intentando hacer? Realmente. Si tú te pones ahí y empiezas a pensar ahorita, yo tengo que ser profeta, yo tengo que estar enseñando al mundo quién es Dios.
También debe ocurrir en algún momento en nuestras mentes la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Qué cosas debo hacer yo para ser ese profeta que necesito ser yo? Muchas veces, nosotros buscamos ser lo más como el mundo posible. ¿No? Nosotros pensamos, nosotros no queremos ser vistos como los ajenos, entre comillas. Porque si somos como los ajenos, nadie nos va a escuchar y no podemos cumplir nuestro papel como profetas. Perdón, voy a adelantar un poco para que vean otra cosa acá. Pero debemos pensar un poco en Ezequiel, el buen profeta noble que hemos visto hasta ahorita. Recuerden y perdón, las cosas están fuera del orden y no va a verse tan bien ahorita, pero van a agarrar la idea. Esta es una representación de todas las visiones que tenía Ezequiel. ¿Recuerdan el principio del libro todas esas visiones locas que tenía? De animales, de carritos, de diferentes cosas. Y como de bestias adentro del templo, haciéndolo inmundo, y todas las cosas que estaba pasando. Estaba teniendo muchas visiones. ¿Recuerdas la vez? Perdón, esta foto debe ser al fondo lo que está encima y no esa ahorita. Pero esa es la foto, si recuerdan, de la vez que Dios mandara a Ezequiel que se acostara en su lado izquierdo por 390 días. Mientras que comía comida cocinada sobre popó. ¿Recuerdan esos mandados que Dios había dado a Ezequiel? Qué bueno que Ezequiel sabía regatear algo, entonces estaba ahí en el tiro y aflojo con Dios. Mira, Dios, no quiero comer comida cocinada sobre popó. ¿Lo puedo hacer sobre popó de vaca? Está bien, y Dios tenía misericordia de él. Y luego, en una cultura en que el cabello es tan importante, Dios le manda que se rape el cabello. Luego, y uno de mis favoritos, sencillamente porque yo le encuentro chistoso. ¿Recuerdan eso? Que la vez que Dios tenía que Ezequiel excavara un hoyo en su casa y se fugó a través de él en lugar de sencillamente salir de la puerta. Este solo es Ezequiel. Hay otros profetas en el Antiguo Testamento también. Oseas. A Oseas Dios le mandó que se casara con una mujer adúltera. Y cuando le engañara, mandó a Oseas vez tras vez regresar con ella. Obviamente Oseas tenía todo el respeto del pueblo, ¿no? En aquellos días habría sido demasiado escandaloso y sencillamente por pensar, esa persona tiene una relación con una adúltera, no puede ser buena persona ni nada, ni le vamos a escuchar. A Isaías, yo tengo su foto aquí de categoría A. ¿Por qué digo eso? En algún tiempo Dios mandó a Isaías que caminara por las calles de Jerusalén desnudo. Y ahí estaba caminando, proclamando la palabra de Dios. ¿Qué piensan? ¿Qué pensaron los demás de él? Este es un señor de respeto. Este es un señor noble. No solo eso, yo no puedo imaginar siendo sus familiares. Muchos como tienen la idea y hay algunas evidencias de eso, aunque hay mucho que no podemos conocer, entonces quién sabe. Hay muchos que piensan que era parte de la familia real. Isaías, como era primo sobrino del rey, algo así, porque parece tener un acceso muy especial al rey que otros profetas no tenían. Entonces,
Tú puedes imaginar siendo el rey. Isaías, mi primo, va andando desnudo en la calle. Otra vez, si dice que es de Dios, ¿cómo? Piensa, hoy en la tarde vas al centro. Ves un hombre desnudo caminando ahí. Y tú le acerques, oye, ¿qué tal? ¿No quieres poner algo quizá? No, Dios me dijo hacer. Dios me mandó a hacerlo. ¿Qué piensas tú? Tranquila con las sustancias, Señor. ¿No? O quizá le buscamos algún tipo de apoyo psicológico, psiquiátrico, o algo así. Realmente así pensamos, ¿verdad? Hay otro ejemplo, no voy a poner foto ni nada de eso, pero el Señor alguna vez estaba pidiendo a Jeremías hacer cosas raras también. Entonces, en algún punto, Jeremías sencillamente empezó a quejar al Señor, diciendo, ¿sabes qué? Está Jeremías hablando al Señor. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar, violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí una oprobio y una burla. Dice, mira, Señor, yo estoy haciendo lo que tú me pides hacer, pero realmente no creo que está teniendo mucho eficaz. Solo está causando que la gente se burle de mí. Regresamos. Entonces, muchas veces nosotros buscamos ser lo más como el mundo posible. Nosotros no queremos hacer algunas de estas cosas. Precisamente. Pero el Señor tampoco siempre nos pide hacer cosas tan raras. Realmente no es muy común. Pero les digo eso, lo que debemos estar buscando no es acomodarnos, acoplarnos al mundo, sino debemos estar buscando hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y vamos a ver un versículo acerca de eso ahorita. Pero dos mandatos acerca de nosotros siendo profetas y lo que nosotros debemos estar haciendo. Primero, nosotros debemos escudriñar las Escrituras para conocer a Jesús y su mensaje. Si es nuestra responsabilidad proclamar al mundo, decir y mostrar al mundo, quién es Dios, ¿cómo lo podemos hacer si nosotros no conocemos quién es Dios? Lo que pasa muchas veces, lo que pasa siempre es que nosotros predicamos el Dios que vive acá y no el Dios que existió en la historia, que está en la Biblia, y el Dios que está viviendo en los cielos. Predicamos nuestra propia imagen de Dios. Todos lo hacen, ustedes lo hacen, yo lo hago. Pero por eso es tan importante que estemos estudiando las Escrituras para que Dios nos pueda enseñar cómo Él es diferente que nosotros pensamos que es. Y cada día nuestras mentes van transformados por quién es Él y podemos hacerlo con más agudez. Podemos hablar más claramente y con más conocimiento seguro sobre quién es Dios. Se puede decir que muchas veces el conocimiento de Dios es como andar en una espiral. ¿No? Como Dios está en medio de un blanco y nosotros estamos dando vueltas, pero no estamos andando en círculos, estamos andando en espiral, ¿verdad? Siempre acercando a nuestro Señor, y lo más que estamos así, lo más que podemos proclamar al mundo quién es Él. Pero aparte de buscar estas cosas, también nosotros necesitamos fomentar una relación con Dios para saber cómo hacerlo. La Biblia no nos habla para decir, no es como yo abro la Biblia esta mañana y en 1 de Samuel, porque vamos a usar el libro de mi nombre. En 1 de Samuel 48:5, que ni existe, dice, Samuel, le estoy hablando a ti, Samuel Harlan Hanson. Tú debes ir y hablar con esta persona hoy.
y lo debes decir tal y tal cosa y lo debes hacer así. La Biblia no nos dice ese tipo de cosas. La Biblia nos dice quién es Dios. ¿Cómo podemos tener una relación con Él? Solo es a través de tener una relación íntima y personal con Dios que Él nos va revelando qué es que Él quiere que cada uno de nosotros hacemos. Yo, por vivir mi vida de acuerdo con la palabra de Dios y tener contacto con otros, el Señor me va a hablar. ¿Sabes qué, Samuel? Tú debes estar hablando con esa persona. Tú debes presentar el evangelio de tal manera. A veces, requiere que nosotros seamos diferentes que los demás. A veces, significa que nosotros seamos los ajenos, realmente. No todo el tiempo, pero lo que estoy intentando decir es que no debe ser nuestra idea o nuestra meta hacer las cosas que el mundo nos pide hacer. No debe ser nuestra meta ser lo más normal posible. Debe ser nuestra meta conocer a Dios y hacer lo que Él nos pida hacer. A veces en una manera muy cotidiana, a veces en maneras raras, como hemos visto. Como estaba con Ezequiel y sus visiones, y acostado y rastreándose y excavando paredes. Y Oseas y su esposa, y Isaías caminando desnudo, Jeremías quejándose. Todas esas personas, todos esos profetas realmente en alguna forma era el ajeno. Cuando nosotros hoy día pensamos en el ajeno, en la persona quien es diferente que nosotros, de veras, si queremos comparar varios de los profetas con la gente de hoy día, ¿con quiénes les debemos comparar? Les voy a decir probablemente, pues seguramente no es Moab, ni Joseph Smith. Probablemente ni es Benny Hinn, ni el AMLO, ni Trump, ni Martin Luther King, ni todos los demás del mundo. Hay algunos. Varios de los profetas de la Biblia no solo fueron ajenos en cuanto a su portarse, pero también por sus capacidades físicos. Dicen que la Biblia dice que Pablo no podía caminar bien, o la Biblia nos dice como un fuente externo, dice que Pablo no podía caminar bien, caminaba algo así. Sí nos dice la Biblia que varias personas se burlaban de Pablo por su apariencia. Pablo confiesa por su propia boca tener muchos problemas de visión, como casi ciego y todo eso. Hay personas como, no quiero usar la palabra sufren, pero que padecen diferentes síndromes o situaciones genéticas, precisamente. Aquí es una chica con síndrome Down. Los profetas muchas veces fueron personas muy, muy distintas. Hay gente, este mundo, sufriendo de episodios bipolares. Gente en la Biblia han pensado, quizá Pablo sufrió de eso. En la historia muchos piensan que Martín Lutero sufrió de eso. No podemos estar seguros porque realmente no se puede psicoanalizar a alguien de la historia, porque nuestras fuentes no son confiables, por decir, nunca son tan confiables para llegar a este punto. Pero es posible que varios de los profetas de la Biblia tenían cosas así. Pensemos en alguien como Ezequiel, o Daniel, o Juan, o Zacarías. Personas que estaban viendo muchas visiones. Hoy día, ¿qué diríamos si alguien acercaba a nosotros diciendo, yo tenía una visión cuando yo vi el cielo y yo escuchaba esta voz, como yo realmente estuve ahí? Diríamos, tú tienes esquizofrenia.
Pero parece que Dios está usando ese tipo de persona para ser profeta. Podemos pensar en cosas como la epilepsia. Un profeta sencillamente se siente ahí en su tranza, como no capta nada a su alrededor. O sencillamente nosotros a veces tenemos amigos conocidos que actúan como payasos. Sencillamente un poco distintos. Y muchas veces por todas las cosas raras que hacen, aunque no parecen nada, tú no sabes que ese es no como Dios te quiere usar. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Y este nos lleva al otro punto. Ya hemos hablado de ser profetas. Pero nos toca hablar también de ser profetizados. Dejar que los demás profeticen a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con los que son diferentes? Si una persona así, de algunas de esas situaciones, viene a mí y empieza a contarme diferentes cosas, sencillamente desecho estas cosas, vino de este tipo de fuente. O lo escucho. No solo eso, no solo en cuanto de escuchar y todo eso. Lo voy a tocar pausa ahorita porque lo voy a tocar en un segundo. Pero primero quiero que reflejemos también en este versículo de Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ojalá podamos ver cómo ese versículo habla de algunas cosas que ya hemos mencionado. No debe ser nuestra meta amoldarnos al mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente a través de las Escrituras, a través de nuestra relación con Dios. Pero, hablando en esta situación, ¿qué hacemos con los que son diferentes? Muchas veces nosotros intentamos conformar a esas personas al mundo. Piénsalo bien, ¿qué hacemos con los con capacidades diferentes? Muchas veces como sociedad es nuestra meta. Lo más benigno que llegamos a ser, nuestra meta es, quizá con mucho trabajo y cariño y todo eso, podemos llegar que esta persona se independice. Y a veces usamos frases demasiado feas como puede aportar algo a la sociedad, puede ser productivo. O a veces usamos frases un poco más benignos, pero realmente no, que puede tener su propia vida. Mira lo que estamos haciendo. Estamos tomando a estas personas y estamos intentando, vamos a echar muchas fuerzas, muchas ganas, muchos recursos para que ustedes lleguen a ser como nosotros. Nosotros vamos a gastar todas esas cosas para que tú te amoldes al mundo. Algo interesante también, que no quiero profundizarlo mucho, sencillamente lo quiero mencionar. Pero sabes que aún en la comunidad científica hay mucho desacuerdo sobre qué es una enfermedad mental o aún un trastorno mental. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo defines? Hay varias maneras en que lo puedes definir. Número uno, sencillamente es algo que pase a la minoría de la gente. Pero definiéndolo así no nos ayuda nada. Significa que la persona es diferente, pues, ¿por qué lo tenemos que cambiar? Hay algunas personas que dicen, hay algunos como recursos y filósofos de
de psicología y psiquiátrica y todo eso que dicen, quizás se puede definir como es algo que no le deje vivir su vida cotidiana bien, como interfiere con su vida cotidiana. Pero cuando hacemos eso, nosotros sencillamente estamos diciendo, este es como se debe ver tu vida cotidiana. Y estamos imponiendo nuestras ideas y nuestra perspectiva sobre ellos. Yo quiero hacerles la pregunta como está aquí, perdón por olvidarme la segunda punto de interrogación. ¿Y si Dios nos está hablando a través de estas personas? Dios creó, otra vez regresamos a eso, Dios creó cada ser humano para proclamar al mundo quién es Él, para representar al mundo quién es Dios. ¿Nosotros conocemos cómo era el mundo antes de la caída? No podemos decir que varias de estas cosas no hubieran existido si no fuera por la caída, sencillamente no lo podemos decir. Entonces, ¿cómo es que muchas veces somos sencillamente tan egoístas? Decir, esas personas tienen un problema, nosotros debemos amoldarlos para ser como nosotros, en lugar de sencillamente ver qué tiene esa persona para enseñar a mí personalmente y número 2, para enseñar a nosotros como sociedad. ¿Cómo se ve Dios en esa persona? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo es que esta persona me puede moldear para ser más la persona que Dios quiere que sea? ¿Qué impacto puede tener esa persona en mi vida? ¿Quiénes son las personas? Si estamos comparando la Biblia con la actualidad, ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes representan mejor los profetas de la antigüedad? Gente fundando nuevas religiones como Mohammed o como José Smith. Son los con ministerio gigante como Benny Hinn. Son los que quieren, entre comillas, cambiar el mundo político. Son los que están luchando para los demás. Es la gente ordinaria. Por alguna manera sí. Pero por otra manera, probablemente este aquí es una representación mucho mejor sobre quiénes son los profetas de renombre de la Biblia y las personas importantes de renombre en la Biblia. Entonces, como algunos consejos para que lo que podamos aprender del libro de Ezequiel y en nuestras propias vidas, les animo a hacer esas dos cosas. Primero, uno, en lugar de imponernos, buscamos aprender de los ajenos. Nosotros debemos pensar también, en alguna manera nosotros, y hablamos de eso en la primera mitad, en alguna manera nosotros debemos ser el ajeno. Pero también debemos aprender del ajeno. Debemos dejar que el ajeno impacte nuestras vidas. El ajeno no es algo para ser rechazado. No es algo para sencillamente respetar que existen. No es suficiente que amemos a esa persona, pero debes estar haciendo todo lo que nosotros mandamos que hagas. Debemos dejar que ellos impacten a nuestras vidas. Y que ellos amolden a nosotros por lo que ellos tienen que enseñarnos sobre quién es Dios. Entonces buscamos aprender de ellos. Y nosotros buscamos intentar ver cómo Dios se revela en y a través de estas personas. ¿Lo estamos haciendo realmente? Yo personalmente tengo algunas experiencias en eso, pero en gran parte de mi vida yo pienso en algunas personas que en mi mente pienso, esta persona es muy
diferente o tengo problemas con relacionarme con esa persona, entonces ¿qué hago naturalmente? Me alejo. En lugar de buscar ese contacto con el ajeno, me retiro. Quizá no soy tan cruel para decir algo como tú no mereces nada, o decir que yo te respeto pero que existes allá. Tengo que dejar que esa persona llegue a mi vida. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros en eso? ¿Estamos buscando acercarnos al ajeno? ¿O estamos buscando dejarlos a una distancia? Porque este es algo de Ezequiel y de muchos de los profetas del Antiguo Testamento que Dios nos está intentando enseñar. Nosotros estamos viviendo en tiempos de turbulencia, como hemos visto en toda esta serie. Y Dios quiere que seamos profetas en estos tiempos. Y este requiere dos cosas. Requiere que a veces seamos el ajeno, que seamos diferentes que los demás, que sea nuestro deseo hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer en lugar de buscar ser, entre comillas, normal. O quizá no normal, pero aceptado por los demás. Ese es un lado. Y el otro lado significa que dejamos que los que son ajenos profeticen a nosotros también. No significa que aceptemos cada palabra que salga de su boca. Sería insabio hacer eso con cualquier persona. Sería muy insensato hacerlo con los políticos, con Martin Luther King, con Benny Hinn, aún conmigo, sencillamente aceptar algo porque yo lo diga no está bien. Entonces aceptar algo sencillamente porque una persona ajena lo dice no está bien, pero tenemos que dejar que estas personas lleguen a nuestras vidas y nos impactan. Y si no está pasando ahorita, quizás nosotros tenemos que ir y buscar a esas personas para que nos impacten. Porque cuando estamos hablando de los profetas y estamos hablando del ajeno, necesitamos pensar en ser ajenos y tener que los ajenos también lleguen a nosotros. Oramos. Dios, gracias por ese día, gracias por la oportunidad que tenemos para estar acá. El mundo es muy grande, Señor, y contiene una gran variedad de personas. Algunos son muy similares a nosotros, algunos son muy diferentes que nosotros. Ayúdanos, Señor, no evitar, no excluir los que son diferentes que nosotros. Ayúdanos a aceptarlos de tal punto que lleguen a ser una parte íntegra de nuestras vidas. Que esas personas lleguen a tener un impacto en nuestras vidas. Y que a través de ellos podemos aprender más sobre quién eres tú y cómo trabajas tú en esta tierra y en esta creación. Igual, Señor, cuando pensamos sobre nuestro papel de anunciar quién eres tú a todo el mundo, te pido que tú nos puedes guiar en estos dos pasos. Primero, que cada día buscamos quién eres tú a través de tu palabra para que no estemos predicando el Dios de nuestras mentes, el concepto de Dios que tenemos ahí, pero que cada día estamos predicando más quién eres tú realmente. Y también ayúdanos a buscar una relación tan íntima, tan cerca con nosotros, que sabemos lo que es que tú nos estás llamando a hacer, que sabemos cómo tú quieres que cada uno de nosotros profeticemos sobre quién eres tú en esa tierra. Te pido estas cosas en nombre del Señor. Amén.